Buenas tardes, ¿cómo están? Este es su canal Ideas para la Vida by Cami. Mi nombre es Camila. Es un placer saludarlos a las personas que están suscritas desde ya hace bastante tiempo. A las personas que se vayan suscribiendo, bienvenidas sean. Un abrazo cordial. Muchas gracias por estar en la familia de este canal, amigo. Ideas para la Vida by Cami. Hoy voy a suministrar una información que me pidió una amable suscriptora que, dicho sea paso, hoy estuvo conversando conmigo y se suscribió al canal de una sola vez. Dios me la guarde, me la proteja y me la cuide. Y gracias por suscribirse. Es una linda persona, dicho sea paso. Me pidió que investigara o me documentara con respecto a la historia antigua de Italia. Entonces, como ya es costumbre en este canal, es momento de subirse en la cápsula del tiempo y documentarnos e informarnos de algo que nos apasiona, la historia. Entonces, dice, la historia antigua de Italia incluye la presencia de diversos pueblos, la fundación de Roma y la expansión de la antigua Roma. La península itálica estuvo habitada por diversos pueblos, cada uno con sus propias lenguas, costumbres y estructuras sociales. Entre los pueblos que habitaron la península itálica se encuentran los etruscos, los itálicos, los latinos, los griegos y los galos. La ciudad de Roma fue fundada en 753 antes de que todo ocurriera por Rómulo, quien mató a su hermano Remo. Esa es la famosa historia de Rómulo y Remo. Roma se fundó en la región de Lacio, a orillas del río Tíber. Expansión de la antigua Roma. La antigua Roma se expandió desde Roma hasta toda la península itálica. En su época de apogeo, el Imperio Romano re, eh, ¿qué sería? Llegó a abarcar desde la península ibérica hasta Anatolia y desde las islas británicas hasta Egipto. Unificación de Italia. El proceso de unificación nacional italiana, conocido como Risorgimento, comenzó en 1848 y culminó en 1861. Repito, comenzó en 1848 y culminó en 1861. El 17 de marzo de 1861 se proclamó el Reino de Italia, liderado por Víctor Manuel II. Ahora ahondemos un poco más en la historia de lo que es la antigua Italia. Muy bien. Entonces, abróchense el cinturón muy fuertemente porque esta historia es bastante larga. La historia de Italia está íntimamente ligada a la cultura occidental y a la historia de Europa. Muchos importantes acontecimientos históricos del mundo occidental, así como varios de los logros que han condicionado la cultura universal, han tenido lugar en el país o los han protagonizado sus pueblos. Vamos a ver.
Bueno, entonces vamos a leer un poco más. Heredera de múltiples culturas antiguas como las preindoeuropeas, de nurágicos, ligures y etruscos, y la indoeuropea de los itálicos, latinos, sabinos, samanitas, umbros, picenos, etc., receptora de asentamientos celtas en partes de su norte peninsular, fenicio, púnicos en sus islas mayores y de antiguos griegos en la llamada Magna Grecia. Fue cuna de la civilización romana, que federó y absorbió a los demás pueblos peninsulares bajo un único régimen durante su etapa republicana, y vivió posteriormente nacer el Imperio Romano, legador de una significativa parte de la cultura occidental y uno de los mayores de la historia, del cual Italia constituyó el centro político, económico, cultural y en el curso de la antigüedad clásica. Repito, en el curso de la antigüedad clásica. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Italia quedó en manos del general Odoacro y luego de los ostrogodos, cuyo reino perduró hasta la llamada Guerra Gótica, desencadenada por los bizantinos, que se hicieron con el poder en Italia en su intento de recuperarlo el imperio, logrando mantener toda la península bajo su control hasta la llegada de los lombardos, que fueron luego derrotados por los francos y la parte septentrional de su reino anexada al imperio carolíngico, mientras el sur peninsular quedaba subdividido entre temas, temas bizantinos y ducados lombardos, y la isla de Sicilia, invadida por los sarracenos, que posteriormente lograron establecer en ella un emirato. Roma, sede de esos tiempos, Roma, sede del pasado y fuente de legitimidad imperial, fue en esos tiempos un foco de atracción a figuras como el emperador Justiniano antes y Carlomagno después. En el curso de la Edad Media, la Italia septentrional se convertiría en un mosaico de ciudades-estado llamados liberi comuni, a medida, eh, perdón, a menudo en lucha entre sí para conseguir la hegemonía sobre el resto, con frecuentes intervenciones de las potencias circundantes y de la Santa Sede, que a través de la figura del Papa en calidad de soberano gobernaba buena parte del centro de Italia en el territorio conocido como estados pontíficos, con capital en Roma. Por lo contrario, a partir del siglo, perdón, estoy cometiendo muchos errores. A partir del año 1130, la Italia meridional fue unificada por los reyes normandos de la casa de Hauteville o Hauteville, bajo un único reino conocido como Reino de Sicilia.
cuya parte continental se convertiría luego en el llamado Reino de Nápoles, bajo diferentes dinastías. La privilegiada situación geográfica de Italia hizo que ésta fuera clave en el comercio continental y favoreció el florecimiento de ricas repúblicas marítimas conectadas con la historia europea y de todo el mar Mediterráneo. La lucha entre el poder temporal imperial, que incluía a los estados italianos, y el espiritual papal, que tenía su sede en Roma, tuvo en Italia especiales repercusiones políticas. Esta herencia de relevancia política la convirtió en foco de las luchas por el poder en el continente europeo. Además, el legado cultural clásico y eclesiástico fue el caldo de cultivo de nuevas tendencias en los siglos V. Vamos a ver dónde me quedé. XV. XV. 15. Vamos a ver. En el siglo XV y en el siglo XVI, Italia se convirtió en el centro cultural de Europa, dando origen al Renacimiento y llevando un renovado interés por el humanismo, las artes y las ciencias, y fue uno de los campos en los que se decidió la supremacía europea del Imperio Español con la victoria sobre Francisco I de Francia, a través de las llamadas Guerras de Italia. Tras el declive de la monarquía hispánica, los Habsburgo de Austria pasarían a controlar la región, así como buena parte de Europa Central, transformada en un campo de batalla durante las guerras revolucionarias francesas y el primer imperio de Napoleón Bonaparte. Pasaría a luchar por su independencia en 1848 y 1870. Se llevó a cabo la unificación de Italia. Después de una serie de guerras que implicaron enfrentarse tanto al imperio austriaco como a la soberanía papal sobre los estados pontíficos, y a partir de las cuales Italia se instituye como un único reino políticamente unificado bajo la dinastía real de los Saboya. Vamos aquí. Vamos aquí. Posteriormente, eh, el reino de Italia, junto con las demás potencias europeas, llevaría a cabo políticas imperialistas que conformarían el imperio italiano y que la llevaron a particular, la particular participación en la Primera Guerra Mundial del lado de la Entente, a desarrollar el fascismo de Benito Mussolini y la invasión de Albania y Abisinia, y a participar en la Segunda Guerra Mundial con las potencias del eje junto a Alemania nazi y al Imperio de Japón. Después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, la monarquía sería derrocada mediante referéndum y se instauró la actual república, que tuvo la excelente recuperación, colocando a Italia entre las mayores economías desarrolladas y entre los países más industrializados del mundo. Ahora vamos
Bueno, en este momento vamos a decirles qué significa, bueno, la definición de Italia, pero primero les diremos que moneda en plata del siglo primero, antes que todo apareciera, digámoslo así, acuñada en Corfinio durante la guerra social, exhibiendo la inscripción Italia al borde de la personificación de Italia, representada en una o con una diosa con corona de laurel, símbolo de la victoria. Bueno, ahora les voy a suministrar la definición del nombre Italia. El nombre de Italia ha sido usado desde antiguo, al menos desde el siglo V3, sería, vamos a ver, V3 del siglo octavo, desde el siglo octavo, antes de que todo esto de lo conocido actualmente, o por ahí, inicialmente para designar a las regiones del sur y el centro de la que se conoce como península itálica, haciendo referencia a los pueblos itálicos, hablantes de las lenguas llamadas igualmente. La etimología del nombre es incierta. Paglioltino defiende que debería o deriva del gentilicio de uno de los pueblos itálicos nativos de la región de Calabria, los V. Itali, el cual mutua su nombre de su animal sagrado, el ternero Viteliu en idioma osco, Vitulus en latín y Vitelio en italiano, y que fue usado por los antiguos griegos como término general para designar a los habitantes de toda la península. El término se asentó definitivamente cuando la ciudad itálica de Roma, a partir del siglo V antes de todo, unificó gradualmente toda la península, conquistando y federando al resto de los pueblos itálicos peninsulares, empezando por los latinos, de los cuales la misma constituía una aldea, y terminando con los etruscos hacia el norte y los brucios hacia el sur, unificando así todo el territorio peninsular bajo un único régimen de la República Romana y dándole el nombre de Italia, la cual desde entonces constituía el territorio metropolitano de la misma Roma. El nombre de Italia fue usado también en monedas acuñadas por la coalición de aliados itálicos, Soci, con doble I. Descontentos por no haber aún recibido la ciudadanía romana, a pesar de la fundamental contribución ofrecida para la conquista de las provincias. Al tiempo, a la ciudadanía romana había sido otorgada a muchas ciudades dentro de Italia, pero todavía no a todas, y era aún totalmente inexistente en los territorios fuera de Italia, que eran las provincias. Cerramos paréntesis, que se declaró independiente, y es decir, la coalición de los socios itálicos insatisfechos, compuesta por habitantes de ciudades samnitas, picenas, apulias y sabinas, entre otras, se levantó contra Roma y los demás centros itálicos ya provistos de ciudadanía en el siglo I antes de todo, y después
desplazó la capital de Italia de Roma a Corfinium, hoy Corfinium, rebautizada Itálica, con la intención de erigir el Senado en ella y acuñando monedas, las cuales llevaban imprimida la escrita Italia y marcando así el comienzo de la guerra social, guerra de los aliados, o sea, la guerra entre Roma y los demás ciudades itálicas ya provistas de ciudadanía romana contra sus aliados itálicos desprovistos de ciudadanía, a la que se puso fin en el año 89 antes de todo y con el consentimiento de la o que el consentimiento o sí o conseguimiento pues como lo quieran llamar de la Lex Paula Papiria, que otorgaba la plena ciudadanía romana a todos los habitantes de la Italia peninsular, remarcando así aún más la diferenciación de estatus entre Italia, abro paréntesis, la ya territorio metropolitano de Roma y exento de los impuestos provinciales, y tras las susodicha guerra social habitada en su totalidad por ciudadanos romanos de pleno derecho, cerramos paréntesis, y las provincias, abrimos paréntesis, los restantes territorios fuera de Italia. Hacia el final de la época republicana, en el año 42 AC, digámoslo así, al territorio de Italia fueron añadidas de iure también las tierras situadas al norte del río Rubicon, llevando así el territorio metropolitano de Roma y el nombre de Italia hasta los pies de los Alpes, y englobando dentro de Italia la que hasta entonces había sido una provincia. A diferencia de Italia peninsular, que nunca fue una provincia, conocida con el nombre de Galia Cisalpina, más decir, Cisalpina, correspondiente al norte de Italia, cerramos paréntesis, la cual 7 años antes, en el 49 AC, por voluntad de Julio César y a través de la Lex Rosia, había recibido el plenum luz, es decir, la plena ciudadanía romana para los habitantes, abrimos paréntesis, los cuales, diferentemente de los demás provincias que ya gozaban complexivamente desde casi un siglo del luz latil, es decir, de la ciudadanía latina. A partir de entonces, Italia quedó en su totalidad como una unidad central del imperio y siguió siendo administrada de manera totalmente distinta de los territorios provinciales. En cuanto a evolución natural del mismo, Ager Romanus y corazón político, económico y cultural del Imperio Romano. Vasta historia italiana, muy interesante. Bueno, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la palabra Italia, además de hacer referencia al reino ostrogodo de Italia y al exarcado bizantino de Italia, siguió en el curso de los siglos, designando al conjunto de estados, reinos y repúblicas que, ¿cómo se llama?, poblaban poblaban el antiguo territorio
de la Italia romana y que compartían una cierta afinidad cultural, histórica y lingüística, además de geografía, destacando especialmente un mismo conjunto de dialectos del latín. Las lenguas italo-romances, abrimos paréntesis, y el subgrupo de lenguas galo-itálicas, cerramos paréntesis, que darían origen al idioma romano, mejor dicho, italiano, perdón, mientras siempre en la alta Edad Media al antiguo gentilicio del itálico se convirtió en italiano, quedando el primero como referencia para todos los habitantes de Italia, Roma y prerromana. Hablantes antiguos idiomas itálicos, entre paréntesis como el latín, y el segundo como referencia para todos los habitantes de Italia, hablantes lenguas neolatinas contemporáneas, entre paréntesis como el italiano. Es decir, desde la época medieval en adelante, siglos después, el nacionalismo romántico, así como paso de muchas otras partes de Europa, como por ejemplo en Alemania y en Grecia, entre paréntesis, basó en la unidad cultural, geográfica, histórica y lingüística su búsqueda de una unidad política y estatal que desembocaría en el moderno Estado italiano. Algunos territorios debajo de esos mismos baremos podrían ser llamados italianos por diferentes cuestiones históricas, no entraron a formar parte del Estado italiano moderno, como es el caso de las regiones limítrofes con Eslovenia, entre paréntesis, o de parte de la península Istria en Croacia, cierro paréntesis, con Suiza, la Suiza italiana, el Tesino y la parte italoparlante de los Grisones, y con Francia, entre paréntesis, Niza y sus alrededores y la isla de Córcega, cierra paréntesis, así como Mónaco, Malta y el microestado de San Marino, el cual constituye un enclave dentro del Estado italiano. Un caso aparte, único en el mundo y mucho más sui generis, o como quien dice un poco extraño, es el resultante tras los pactos entre el entonces Reino de Italia y Santa Sede, conocidos como pactos de Letrán, donde en 1929 se concedía a la Santa Sede soberanía política sobre una minúscula parte de la ciudad de Roma, la que constituye el llamado Estado Vaticano, para que el Papa, en calidad de obispo de Roma y al mismo tiempo jefe espiritual de todos los católicos, pudiera ejercer su poder temporal sobre un territorio físico y sin depender políticamente del Estado alguno, y obteniendo así una entidad religiosa establecida dentro de la ciudad de Roma. Bueno, y la historia de Roma continúa así, la historia de la antigua Roma. En, en el 753 antes de todo, o AC, se fundó a orillas del río Tíber en la parte central de la región de Lacio, en el centro de Italia, una ciudad clave para la historia de la humanidad romana, Roma. Con base exclusivamente en
a su origen legendario, la mitología romana vincula el origen de Roma y su institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien huyendo de la destrucción de su ciudad navegó hacia el Mediterráneo occidental hasta llegar a Italia tras un largo periplo, o sea, viaje. Allí, tras casarse con su novia, digámoslo así, la hija del rey de los latinos del pueblo del centro de Italia, fundó la ciudad de Lavinium. Posteriormente, su hijo Lulo fundaría Alba Longa, ciudad de cuya familia real descendieran los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia y del dios Marte, los cuales después de haber sido abandonados en el río Tíber por su madre, salvados y amamantados por una loba llamada Luperca y criados por los pastores Faustulo y Aca la Arentina, se asentaron entre las colinas del Palatino y del Aventino, donde tuvieron una violenta discusión y tras el asesinato de Remo por sus manos de su hermano Rómulo, este último en el día 21 de abril del año 753 AC fundó Roma. Esta es la mitología de la fundación de Roma. O sea, ni más ni menos la historia de Rómulo y Remo. Según la historia arqueológica contemporánea, el origen del Real de Roma se debe a unos asentamientos de tribus itálicas de latinos sabinos. Entre paréntesis, de ahí el legendario episodio del rapto de las Sabinas, cerramos paréntesis, y etruscos entre los siglos, ya les voy a decir, el siglo X, el siglo X sería el siglo X, y el siglo V3 sería el siglo VIII AC. Se establecieron en el punto del Latium, para ver, Latium, Latium, Vetus o Fetus, que se convertiría en Roma entre las siete colinas y la confluencia entre el río Tíber y la vía Salaria a 28 kilómetros del mar Tirreno. En ese lugar, el Tíber tiene una isla donde el río puede ser atravesado. Debido a la proximidad del río y del vado, Roma estaba en una encrucijada de tráfico y comercio alrededor del siglo VIII AC. Los asentamientos se unificaron en la que se conoce como Roma Quadrata. Roma Quadrata. Muy bien, aquí. Y les voy a dar una pinceladita de la monarquía romana. La monarquía romana, en latín,
Regnum Romanum, entre paréntesis, fue la primera forma política de gobierno de la entonces ciudad-estado de Roma, desde el momento legendario de su fundación el 21 de abril del 753 AC hasta el final de la monarquía en el 510 AC, cuando el último rey, Tarquinio el Soberbio, fue expulsado, instaurándose la República Romana. Bueno, hasta aquí voy a brindarles parte, parte de la historia de la antigua Roma, ya que es muy extensa y tardaría más de una hora el video, o sea, lo dejaría muy largo. Entonces, aquí lo dejamos. Es un placer complacer a esta nueva suscriptora para que por lo menos se dé una idea de cómo surgió Roma, cuáles fueron sus inicios, cuál es la mitología, digámoslo así, del Rómulo y Remo y todas las demás partes de esta historia, como les decía, muy interesante, muy apasionante. Espero les haya agradado toda esta información. Mi nombre es Camila, este es su canal educativo, Ideas para la Vida by Cami. Siempre es un placer contribuir a la formación y a la educación de nuestro pueblo latinoamericano. Muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse ahí abajito donde está el botón rojo. Denme un comentario, por favor, una sugerencia. Con mucho gusto los voy a complacer con lo que me pidan, cualquier tema que les guste. Estoy para servirles. Mi nombre es Camila y este es su canal amigo. Espero que la pasen muy bien. Nos vemos en el próximo video. Con permiso.